preguntarles si surgió alguna duda con relación al el tema de vectores, el cómo estos se expresan en lo que se conoce a través de sus componentes. De eso trató básicamente la clase anterior. Expresar un vector en términos de sus componentes rectangulares. De mi parte, no, profe. No, profe, igual de mi parte tampoco ninguna duda de la posición que deben de llevar los vectores. Ok, vale, muy bien. Bueno, solo una cosa, ¿no? No se puede mezclar las comas con IJ, ¿verdad? Si vamos a poner I va a ser suma y si vamos a poner pues el puro vector sería con comas, ¿verdad? Pero no se pueden mezclar las notaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a ver aquí, si pudiéramos señalar a qué comas nos referimos. Por ejemplo, el punto, bueno, el vector que se hace de A a B, ¿no? Que sería 3 y 3. Entonces, por ejemplo, si voy a usar la notación de vector posición sería 3i más 3j, ¿no? Pero no puedo Sí. poner 3i como 3j, ¿o sí se puede? No. Buena pregunta. No se pueden combinar la notación. Un vector, y es la forma en que ustedes deben de ir acostumbrándose, se tiene que escribir de esta manera. Un número real, acompañado de alguno de estas cantidades. I y J. Habíamos comentado que I y J representan cada uno la dirección, un movimiento horizontal o un desplazamiento vertical. Entonces, si llegan a escribir algo como lo siguiente, lo que estoy escribiendo en amarillo, eso ya es un abuso de notación, eso ya está mal, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Así que la forma correcta de escribir un vector es esta que se está presentando. Ok, sí. ¿Vale? ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, Profe, yo una sí, aclaración. sí, Los vectores siempre salen del origen hacia afuera, ¿verdad? Nunca van de hacia afuera al origen. puede ocurrir. Sí puede ocurrir. Claro. Pensemos en el caso de esta analogía que les planteé la clase pasada, ¿recuerdan? Que es pensar que esto que estamos viendo es el plano cartesiano o el croquis de una ciudad. ¿De acuerdo? Sí. Vale, entonces piensen ustedes que el origen de este sistema de coordenadas es por ejemplo, ¿qué es el centro de la ciudad? La zona céntrica, donde está el Zócalo, no sé, algún edificio importante. Sería un punto, ¿no? Estamos ubicando a través de un punto un lugar. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos en la escuela y queremos llegar a ese centro, a ese Zócalo, a ese monumento importante que está en el centro de la ciudad, también podemos dar indicaciones. ¿Qué sería entonces lo que estaríamos haciendo? Ubicar al origen respecto a la escuela, por ejemplo. Y entonces en esa situación específica, nosotros tendríamos un vector, dejen aquí con color, bueno, un trazo más grueso, ahí está, un vector que ubica al centro de la ciudad o al origen respecto al punto B. Así que sí podemos tener vectores que vayan hacia el origen. Ah, bueno, pero nada más en casos que el origen sea un punto de referencia, ¿no? Eh, pues sí, o qué caso estamos pensando. No, es que por ejemplo, cuando recuerdo un ejercicio que de atracción y de Repulsión. magnetismo, de repulsión, que todas las flechas, aunque en el plano cartesiano se repuls, la fuerza de repulsión era Repelían. mayor, Ajá. y iba hacia el origen, el vector, la flechita iba por el otro lado. Ah, pues bueno,
no, bueno, entiendo a grandes rasgos de qué se está tratando ahí, de cargas eléctricas, pero bueno, ustedes ya en su curso de electricidad y magnetismo van a profundizar al respecto, pero al menos lo que puedo decir para aclarar la duda es, si tenemos una carga que puede estar en el origen de coordenadas, o sea, nada le impide a esa carga ser colocada ahí, y esa carga es negativa, entonces lo que se conocen como las líneas de campo eléctrico siempre se dibujan apuntando hacia esa carga. Y entonces aquí vemos que tenemos vectores que apuntan hacia el origen. ¿Dónde está? Pues colocada esta carga. Así que sí es posible tener vectores que apunten hacia el origen, dependiendo, claro, del contexto, pero sí es posible, de manera general sí es posible. Bueno, sí, ya me quedó más claro. Ok, vale, muy bien. Bueno, entonces, aclarado estas situaciones, recuerdan ustedes, un vector va a tener la notación que estuvimos indicando la clase pasada. Una letra, mayúscula, minúscula, la que ustedes gusten, acompañada de una flecha en la parte superior. Y lo que sigue a continuación es utilizar lo que llamamos componentes. Recuerden esto. Esta cantidad que se calcula de x2 menos x1 se llama, aquí lo pusimos, componente x del vector. Y siempre se va a hacer acompañar de y, siempre. Porque y, esta cantidad, indica movimientos o desplazamientos horizontales sobre el eje X. Entonces, pues tiene sentido que si eso se llama componente X del vector, pues esté acompañado de esta cantidad que refuerza o que habla nuevamente de movimiento sobre el eje horizontal. La otra cantidad que se encuentra, que al final sigue siendo un número, se llama componente Y del vector y siempre verá acompañada por este elemento J. Bueno, entonces eso es lo que vimos la clase anterior. También vimos cómo determinar el módulo de un vector o magnitud, como también se le puede llegar a conocer. Y no es otra cosa más que un número real. Eso tal vez no fui insistente en ese aspecto. La magnitud de cualquier vector siempre va a ser un número real positivo. Jamás vamos a encontrar no tiene sentido, es más, hablar de una magnitud o módulo de un vector con signo negativo. Les comenté en la clase pasada, una magnitud es como si tomaran una regla y se colocaran sobre el vector y midieran cuán largo es ese vector. Por ejemplo, aquí estoy utilizando esta regla que mide vectores y estoy encontrando el módulo de ese vector. Y si ustedes, pues, como bien saben, no encontramos distancias negativas. No tiene sentido hablar de distancias negativas. Así que, ojo aquí. Esta cuenta siempre les tiene que dar un número real positivo, mayor o igual a 0. Y también tenemos esta notación. Tienen dos formas ustedes de poderlo escribir y que van a encontrar en la literatura. La primera es seguir utilizando la letra con la flecha arriba, pero como estamos hablando del módulo, se le ponen dos barras verticales, similar a la notación de valor absoluto. O bien, quitan la flecha. Y ya, digamos que ya no están hablando de una cantidad vectorial, están hablando de una cantidad escalar. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? A ver, echemos un vistazo a lo que teníamos aquí arriba como ejemplos. Aquí está. Vean que estos 4 ejemplos, los primeros 4, se parecen, excepto porque pues, no están escritos de forma analítica, pero sí recuerdan mucho a lo que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, piensen que este vector representa ahora una fuerza aplicada. Entonces,
10 newtons hacia la derecha, ¿cómo lo representarían? Si ahora les pido que esto lo escriban de forma analítica. Pues como nos está indicando que es hacia la derecha, pues sabemos que está moviéndose en el eje en X, pero no se está moviendo en el eje Y, entonces quedaría Exacto, como 10Y. exacto. 10 newtons, ahora tiene unidad, no olviden las unidades. Ok. 10 newtons y. Ok, vamos con la aceleración. Nos dice 10 metros sobre segundo hacia la izquierda. Sería el mismo caso de moverse en el eje Y, pero al eje negativo, entonces quedaría como menos 10 metros sobre segundos al cuadrado y Exacto, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado y. ¿Sí vamos siguiendo aquí todos? Sí. Ok, vamos a ver campo eléctrico. Ahí sí nos quedaría como la primera, que sería 200 newtons sobre... ¿Qué son? No, Coulomb. 200 NC hacia la derecha sería entonces N... Ah, no, perdón. Y nada más y. Y nada más, perfecto, Sí. ahí está. Perfecto. Y si, por ejemplo, vemos la velocidad. Tiene que haber algún tipo de interacción entre I y J. Ok. Pero, ok. Lo mediríamos ya como magnitud, ¿no? Tipo apoyándonos del teorema de Pitágoras. No, pero es posible dar una 20 kilómetros orientación. por hora IJ. Exacto, pero escrito como suma. 20 kilómetros por hora. Podemos poner I. Porque eso nos está hablando de la dirección este. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, bueno, voy a quitar la de la aceleración porque ya va a estorbar aquí. Pues quito esto. Y después... Vale, a ver, voy a poner... Déjenme... Bueno, voy a borrar todo eso para enfocarnos en la velocidad. Listo. Ahora, velocidad... teníamos esto. La velocidad va a tener entonces... Cuando piensan en la dirección noreste, en el plano cartesiano, aquí está norte, sur, este, oeste. ¿Qué ángulos suelen pensar que se estaría refiriendo aquí? Dirección noreste. 45 grados. 45. 45, exactamente, 45 grados. Bueno, entonces aquí uno coloca esto. 20 kilómetros por hora por, y aquí voy a poner lo siguiente. Ahorita no se preocupen si no queda claro cómo es eso. De hecho, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Va a quedar algo así. Sí. Así quedaría. Aquí que estamos indicando que este vector velocidad tiene dos componentes, tanto en el eje horizontal, es decir, la dirección este, como en la dirección vertical, positiva, es decir, dirección norte. ¿Sí queda claro? ¿Por qué tenemos que aquí hablar de los dos vectores? sí, como porque se va a multiplicar, es como si se fuera a multiplicar la magnitud del vector por sus componentes, ¿no? Está relacionado de esa manera, la magnitud del vector con esto que nos está indicando la dirección, que era lo que caracteriza una cantidad vectorial. Eso lo habíamos dicho. Está Pero ¿por qué se acompañado. pone la raíz de 2 abajo, profe? Ok, justamente eso vamos a eso. El día de hoy vamos a tratar eso justamente. Entonces, bueno, vamos a ¿Por resolver radiones? esa pregunta. Va a estar relacionado con un ángulo, justamente con el que señalaron, que es de 45 grados. Bueno, y hay otra forma, por ejemplo esta. 10 newtons dirigidos 30 grados hacia el norte del este. Esta forma de hablar de un vector
es ligeramente distinta a esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque en esta frase, ¿qué información nos están dando? Un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, Apague el radio. vale, entonces aquí la situación es que nos están dando un ángulo. Cosa que en estos casos, vean, en los que vimos como ejemplos, jamás fue necesario hablar de un ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo poder representar los vectores, estos mismos vectores que definimos la clase anterior como ejemplos, pero ahora utilizando un ángulo. Así que vamos a ver esta situación. Vamos a simplificar un poco la notación y vamos a utilizar esta figura como base ahora. Noten, tenemos la misma situación que el del ejemplo número 1. Vean, ¿notan el parecido? 2 puntos, A y B, y un vector de posición que ubica al punto B respecto al punto A. ¿De acuerdo? Sí, Y aquí está. Muy bien, aquí está la misma situación. Tenemos el punto A, aquí abajo, a partir del cual estamos ubicando a este punto que se encuentra aquí arriba, al punto B. Y aquí tenemos el vector que va de A al punto B. Está en color blanco. ¿Qué estoy representando en color amarillo? la magnitud del vector. Exactamente, la magnitud o el módulo del vector. Es decir, esta línea en color amarillo tiene la información de cuánto mide ese vector, nada más. Es como si, ¿recuerdan ustedes? Tomáramos una regla, la colocáramos entre los dos puntos y lo que mida esa distancia es el valor del módulo del vector. Así de simple es el módulo. Bueno, esto que estoy señalando ahora son las componentes X y Y del vector. Vean, esta distancia la voy a llamar Rx, pero ustedes ya saben cómo calcularla. X2 menos X1. Es lo que ya habíamos visto en la clase pasada. Solo que para no estar escribiendo siempre X2 menos X1, lo voy a llamar como Rx. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok. Y algo similar con la componente Y. Esta R sub Y es lo que se obtiene de restar Y2 menos Y1. Y es más, no hay manera de que uno se confunda porque cada subíndice que acompaña a esta R nos recuerda de qué componente estamos hablando. Rx, componente X del vector. R sub Y, componente Y del vector. ¿Preguntas hasta aquí? Con este cambio ligero de notación. Profe. ¿No? Ok. ¿Cómo, yo así Ajá. de rápido, ¿cómo se vería representado X2 y X1 para saber que cada uno es aquí, qué lado le corresponde de ese triangulito de arriba? A ver, nuevamente, es que no entiendo muy bien la pregunta. En ese triángulo, ¿cómo ver qué? Ajá, para saber cómo es Rx, dice que es igual a X2 menos X1. X2, ¿quién sería en este triangulito? ¿Y quién sería X1? Ok, recuerdan, bueno, voy a recurrir a alguno de los compañeros para que tal vez de esa manera también ustedes reafirmen. ¿Quién es X2 y quién es X1? ¿Recuerdan? No, X2 era donde Los está el puntos. punto de inicio, ¿no? El punto de Sí, inicio y el ahí punto tienes Y X1 era el eje de las X. final. X2 es la coordenada X del punto final. Ah, Sí. lo dije al revés. ¿Y X1?
El punto de inicio en la X1 es la coordenada coordenada X. X del punto de inicio. partida. Exacto, la coordenada X del punto de partida. Aquí. Viene de esto. De lo que vimos ayer. O antier, el día que haya sido. Es esto mismo. Lo único que estoy haciendo ahora es esto que está aquí, lo voy a llamar Rx. Y esto que está aquí, lo voy a llamar RY. Solo es ese cambio el que estoy haciendo. Ok, sí. Y bueno, y entonces, bueno, ¿quién sería Y2, perdón? ¿Y quién sería Y1? Aquí Ahí están. en el triangulito, ¿de dónde a dónde? ¿De qué punto a qué punto? Es lo mismo. El 2 va a ser el final y el 1 va a ser del principio. Sí. Ah, ya. Sí. Las coordenadas Y de los correspondientes al punto final y al punto inicial respectivamente. Es decir, aquí ya no estoy poniendo explícitamente, pero estos puntos tienen coordenadas. El punto P tiene coordenadas X2, Y2 Y2, sí. Ah, ajá, eso es lo que quería saber. Eso. y el punto A tiene coordenadas X1, Y1. Pero para no cargar de mucha información, puesto que eso lo vimos en la clase anterior, aquí ya no los estoy poniendo. Sí, ya, no vamos a hacer eso. Gracias. ¿Sí de nada? Vale. Entonces continuamos. Quiero que noten entonces lo siguiente. En esta figura, ¿identifican todos un triángulo rectángulo? Sí. 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 Muy bien. Aquí entonces se forma un triángulo rectángulo. Donde el ángulo que vamos a tomar en cuenta es aquel que se forma entre la componente X del vector y el propio vector. A ese ángulo vamos a llamar el ángulo θ. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces, a partir de ese momento, cada vez que hablemos del ángulo θ, a menos de que uno diga lo contrario, siempre va a ser el ángulo que se forma entre la componente X, la base de este triángulo rectángulo, y el propio vector, el vector R. Esa abertura la vamos a llamar el ángulo θ. Bueno, ustedes de trigonometría, pues saben que se pueden definir en un triángulo rectángulo al menos 3 razones trigonométricas. Y aquí las tenemos. Seno del ángulo θ, ¿cómo se determina? Cateto puesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si observamos con detenimiento el triangulito que aquí se está formando, vean que la componente Y juega el papel de cateto opuesto al ángulo θ. Incluso hasta podemos hacer esto. RY es cateto opuesto. Está jugando el mismo papel. Y la hipotenusa, ¿por quién está representada en este caso? Por la Por el magnitud valor del absoluto. vector, Bueno, Exacto. la magnitud de R. Por la magnitud del vector R. Esa distancia que está en amarillo juega el papel de hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Es más, bueno, sí, aquí lo indicamos, ahí está el triángulo rectángulo. Y pues ya tenemos entonces una manera de calcular la razón trigonométrica seno, utilizando esta nomenclatura de vectores. Ya no utilizar cateto opuesto sobre hipotenusa, sino seno del ángulo θ es igual a componente y del vector entre el módulo del vector. ¿Sí me van siguiendo entonces con la idea? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa con la función o la razón trigonométrica coseno de θ? ¿Cómo les enseñan ustedes que se construye? El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en este caso, el cateto adyacente sería la componente X y pues el módulo de vector sería la hipotenusa. Exactamente. Es correcto. En este caso vamos a parafrasearlo de la siguiente manera. El coseno de este ángulo θ es igual a dividir el valor de la componente X de nuestro vector
entre el módulo del vector. Y finalmente, ¿cómo se calcula la tangente del ángulo θ desde el punto de vista del lenguaje trigonométrico? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y utilizando el lenguaje vectorial. Componente de Y sobre componente de X. Exactamente. Componente Y sobre componente X. Y ahí está. Vean que las razones trigonométricas que ustedes conocen las estamos ocupando nuevamente, solo que cambiando, digamos que los términos. Eso de cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, piénselo, es el lenguaje reservado para la trigonometría. Nosotros nos vamos a ir por un lenguaje vectorial en el que hablamos de componente X de un vector, componente Y de un vector y módulo o magnitud de un vector. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario que tengan sobre... Lo último. Sí. ¿Perdón, hay alguna pregunta? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que cómo nos tendríamos que referir? Es que no escuché bien. Ok, para esto, pues vamos a utilizar los términos componente X del vector en lugar de cateto adyacente. Componente Y del vector en lugar de hablar de cateto opuesto. Y módulo del vector en lugar de hablar de la hipotenusa. Son esos cambios de lenguaje. Okay. Pero notan que la manera de construir las razones trigonométricas sigue siendo la misma. Sí. Independientemente del nombre que gusten utilizar o que les pido en este momento que comiencen a emplear, la manera de construir esas razones es exactamente igual a si lo ven en trigonometría. Retomaríamos entonces casi lo de trigonometría, nada más que cambiando los nombres a componentes y el módulo del vector, ¿verdad? En resumen, es eso, exactamente. En resumen, eso es lo que se estaría haciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vale. Entonces, quiero que noten lo siguiente. En estos casos, en los ejercicios que resolvimos la clase pasada, ¿qué información logramos construir para dar la forma analítica de los vectores? Tomamos las coordenadas de los puntos y con ellos, ¿qué determinamos? Por ejemplo, Los componentes de los vectores. Exacto. Las componentes X y Y de cada vector. ¿Cuál de estas funciones trigonométricas podríamos emplear para conocer el ángulo que se forma entre la componente X y el vector? Sin tener el módulo del vector, que fue lo que tuvimos en un principio, sería la tangente, porque sí tenemos los dos. Exacto. Dijo el módulo, ¿no? Sería con la tangente. Vean. Si nosotros llegamos a este punto, imaginen, tiene este vector. Espero que se alcance a ver en pantalla. El vector que va de A a B, que es igual a 3i más 3j. Con estos dos valores, así ya sin hacer un cálculo adicional, pueden determinar el ángulo que formaría este vector con el eje x positivo o bien con su componente x. Es decir, este ángulo. Nos da 1, ¿no? 45. Pero vamos bien. Sí, bueno, la división. Va. Pero vamos viendo bien esto. Sí va quedando claro que cuando tenemos las componentes, la forma analítica de un vector en términos de sus componentes, podemos calcular el ángulo a través de la razón tangente.
vas a hacer esta operación. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, si esto es así, vamos a calcular el ángulo que existe entre cada uno de los vectores y el eje horizontal positivo. Vamos con el primero. De hecho, ya casi lo tienen. ¿Cuánto vale el ángulo que se está formando entre la componente X del vector y el propio vector, el que está en color blanco? ¿El ángulo teta? Sí. 35, porque el arco tangente de 1 pues es ese ángulo. 45. Perfecto. 45 grados. ¿Sí todos les es claro? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es esta cuenta. Aquí está. El ángulo, como son varios ángulos los que vamos a resolver aquí, para no confundirlos, le voy a poner un subíndice AB. Entonces, el ángulo teta para el vector que va de A a B es igual a arco tangente o tangente inversa de la división de 3 entre 3. ¿Por qué esos números? Porque la propia razón trigonométrica me pide la componente Y la divides entre la componente X. Y en ese vector, cada una vale 3. Y como bien lo comentaron, eso da el ángulo de 45 grados. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vean la figura. Ahí está el ángulo de 45 grados. Creo que aquí tengo... Ah, sí que está. Podemos medir aquí con nuestro transportador. Bueno, aquí no queda muy bien la figura, pero se entiende la idea, ¿no? Hay 45 grados en esa abertura. Entre el eje, la componente X, que está en la línea horizontal de color rojo, y el vector en color blanco. 45 grados. Ahora, ¿en qué cuadrante está definido este ángulo? En el 1. Primer cuadrante, ¿ok? ¿Sí? ¿Para todos es claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, vale, Sí. perfecto. Bueno, entonces continuemos con el segundo vector. Tenemos aquí abajo. Es este. Y aquí está. El vector R que va de B a C tiene esta forma en términos de sus componentes. ¿Cuánto vale el ángulo? Bueno, Ajá. valdría 45 grados, pero tendremos que ver en qué componente está y pues se encuentra en el segundo en el segundo cuadrante, porque tiene coordenadas positivas en... Ah, no, se encontraría en el cuarto, porque tiene positivo a la componente I y negativa a la componente J. Ok. A Entonces, ver, ajá. bueno, habría que hacer una resta de lo que vale, que sería 45 y 360, ¿no? Porque está casi a dar la vuelta completa. Y ese sería el ángulo. A ver, pero nuevamente, ¿salió 45 grados? Sí, es Sí. 45, pero son 315, Sí, ¿no? 45. A ver, ¿cuánto vale la componente X de ese vector? 2 ¿Y la Dos. componente Y? Dos, menos 2. menos 2. Menos 2. Bueno, es que lo que hice fue primero entonces calcular serían lo menos positivo y ver 45. cuál era el cuadrante. Ok, aquí mucho Nos da cuidado. menos 45 grados, ¿no? Sí, es que aquí mucho cuidado porque, claro, vamos a llegar a esa respuesta al final, que el ángulo que hay que reportar es de 315, pero mucho cuidado aquí, porque si reportamos como 45 positivo, podríamos caer en el entendido de que es esto, Como si el de triángulo arriba. estuviese invertido. Pero en este caso, ¿realmente cuánto vale el ángulo? O sea, directamente en la calculadora, utilizando los datos del vector. Me dijeron mis compañeros 315, ¿no? No, directamente, utilizando esas componentes. Menos 45. Menos 45 grados. Eso es lo que sale.
de dividir menos 2 entre 2 y aplicarle el arco tangente. Vamos a hacer a continuación algunas modificaciones, claro, que nos van a conducir a que el ángulo que vamos a reportar va a ser 315. Eso es correcto, o sea, lo que me están comentando es correcto. Lo que les estoy comentando es que directamente, utilizando las componentes, sin adelantarnos ni nada, el ángulo es menos 45 grados. Entonces, si ¿Cierto? hubiera sido menos 2 y menos 2 es 45 porque daría un número positivo. Bueno, daría Ahora, un... sí, por eso es muy importante que al momento de ocupar calcular el ángulo, utilicemos correctamente los ángulos los signos de las componentes del vector. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, el ángulo que se está obteniendo al utilizar estas componentes 2 y menos 2, todos de acuerdo que es menos 45 grados. O sea, eso uno lo pide directamente de la calculadora sin hacer algún ajuste. Sí, sí da eso. Bueno, sí me da negativo el resultado en la Ok, vale. calculadora. Vale, Pero muy es bien. que bueno, pregunta, ¿podría ser 40 menos 45 o 315, no? Por eso vamos justamente ahora a ver por qué conviene o se suele utilizar el de 315. Pero lo que pasa es que a veces, justamente, se hace esta operación y omitimos, por error o porque sabemos que el ángulo tiene que ser cierta cosa, omitimos los signos. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con los signos, por las situaciones que vamos a ver a continuación. Solamente es eso lo que les estaría comentando aquí. O sea, el valor del ángulo, si me dicen, es 315, está bien. Pero lo que yo aquí les estoy preguntando, ¿cuánto vale el ángulo calculado a través del arco tangente? Menos 45. Exacto, menos 45. No hay ahí, ¿cómo decirlo? No debería haber ninguna confusión en ese sentido. A ver, entonces, déjenme aquí poner lo siguiente. Eso es lo que obtenemos, ¿no? Directamente de la calculadora, sin hacer ningún ajuste. Menos 45 grados. Pero ahora, después viene la observación que comentaron. Este ángulo está en el cuarto cuadrante. Vamos a la figura. Y, a ver, aquí está. Para todos es claro que que el ángulo se está formando en el cuarto cuadrante. Sí. Sí, para todos, para todos. ¿O hay alguien que no le queda claro por qué es correcto decir que el ángulo se está formando en el cuarto cuadrante? Se supone, profe, que en el cuadrante en el cuadrante 1 hay 90 grados, ¿no? Y ya en el segundo se le suman otros 90 y así. Porque en sí es un círculo. Sí. Todo el Oiga, profe, pero plano. ¿por qué está poniendo todo el triángulo? Bueno, más bien, sí, ¿por qué está poniendo, si dice que está en el cuarto cuadrante, ¿por qué lo pone en el quinto? O nada más es como, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, a ver, cuando menciona el primer cuadrante, estamos pensando en este. Sí. Sí. Ok. Ese es el primero. Sí, el segundo, pues a la izquierda, Es el de ¿no? la izquierda. Exacto. Luego baja y otra Y el vez. El Ok. cuarto es el que está abajo del 1 y así. Entonces, como está a la inversa, se toma como uno el que está del otro lado, el que está a la izquierda, el de abajo. A Y ver, se empieza a contar, ¿no? Desde ahí. Como Nada está más inverso. por la dirección en la que va orientado el vector, ¿no? Ajá. a ver. Si vamos bien entonces con esto, con lo que está en amarillo, que indicando primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Sí, profe. Sí, ok, vale. La confusión que a veces se comete es que el vector no está construido a partir del origen.
esta asignación que acaban de comentar de primer, segundo hasta cuarto cuadrante está utilizando este croquis. Pero nuestro vector no está partiendo, no está naciendo del origen, está partiendo del punto B. Entonces, sobre el punto B, construimos un croquis. Y entonces ya el punto B sería el origen, ¿no? Exacto. Y ahora, para ese croquis, ese es el primer cuadrante, el segundo, el tercero, y el ángulo que acabamos de señalar está en el cuarto cuadrante. Por esa razón. No, ojo aquí, no piensen en el croquis grande, el que está aquí cuadriculado con los números en amarillo. Para hablar del ángulo, del cuadrante en el que se está definiendo el ángulo de un determinado vector, se tiene que utilizar el punto de origen de ese vector. Si por azares del destino el punto B coincidiera con el origen, con el croquis del cual estamos partiendo, bueno, entonces sí tendría sentido que utilizaran esto que acaban de mencionar. Cuadrante 1, cuadrante 3 y aquí abajo cuadrante 4. Solo si el vector naciera del origen de nuestro sistema de coordenadas. No está ocurriendo aquí esto. Construimos un croquis auxiliar, un sistema de referencia auxiliar, y a partir de ese es que identificamos los cuadrantes para el vector. O sea que dentro de un plano cartesiano podemos hacer otras, ¿cómo podría decirse? Análisis. Ajá. Bueno, Sí. diferentes análisis, o sea, poniendo otros planos cartesianos. Sí, y en este caso, el que está en color rojo, se construye solamente para analizar el vector RBC. Solo es válido para ese. Es válido siempre y cuando, como dijo, ¿no? Que el punto no partiera del origen. O sea, esta construcción adicional, esto de construir el vector, el croquis rojo, se aplica cuando el vector no está naciendo del origen. Como es en este caso. Por ejemplo, si hubiera otro triángulo en el, o sea, partiendo de ese mismo origen, pues también tendría, bueno, pues también ahí estaría en ese plano, ¿no? Que otro vector que parte del punto Por B. ejemplo, un vector que sale para el vector, para el cuadrante 2. O sea, sí, para la izquierda arriba. Ajá. Pero, ¿de También, dónde nace? ahí, Pero, ¿cuál es su punto inicial de ese vector? ahí B, en B. B. Ok, vale. Si fuese así, claro, ese vector estaría en el segundo cuadrante, pero de este croquis en color rojo. Porque estamos construyendo este croquis a partir de este punto B. ¿Sí va quedando claro esto? ¿Con estos casos? Sí, profe. Sí, bro. Vale. Bueno, justamente, o sea, todo esto de utilizar puntos que no sean el origen, se hace con toda la intención porque estamos acostumbrados a que siempre los vectores parten del origen. Y no siempre tiene que ser así, como pues vemos aquí en este caso. Los puntos A, B y C que ubican estos lugares, ninguno está en el origen de coordenadas. Pero eso no significa que no podamos analizarlo como ya sabemos hacerlo, haciendo claro algunos ligeros ajustes en el análisis. Entonces, regresando, todos de acuerdo que está en el cuarto cuadrante. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vale, está en el cuarto cuadrante de un plano cartesiano más pequeñito que es construido tomando como origen el punto B. Sí. Vale. Ahora sí, lo que comentaban. Nosotros estamos habituados, y aquí es más, hasta voy a utilizar el transportador, a
medir los ángulos de esta manera, ¿no? Colocamos nuestro transportador así y empezamos a contar, siempre de forma antihoraria. En contra de las manecillas. Exactamente. Entonces, el ángulo que hay que reportar, como bien lo señalaron, no es menos 45 grados. Si quisiéramos indicar un ángulo positivo, como estamos acostumbrados a medir los ángulos. Por lo tanto, aquí podemos hacer la siguiente acotación. Este es el ángulo que me da la calculadora, menos 45 grados. Pero el ángulo está en el cuarto cuadrante. O sea, aquí es importante hacer esa indicación. Este ángulo que estoy obteniendo se está formando en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, a 360 grados le sumo ese valor, pero que como es negativo, eso significa que le voy a restar. ¿Sí notan aquí? Que sería que sería la cuenta 360 grados más paréntesis menos Negativo. 45. Sí. Y da 315. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, aunque yo aquí ponga una suma, realmente al sustituir el valor se va a hacer una resta. Sí, profe. ¿Sí? Ahí está entonces. Sí. Y era lo que ustedes decían, ¿no? No, el ángulo es de 315. Por eso les comentaba, está bien. Eso que me están diciendo es correcto. Pero es porque ustedes ya hicieron un ajuste. Ya notaron que el ángulo no se está formando de la manera habitual que en el cuadrante 1, como estamos acostumbrados. Sino se está formando en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, se le tiene que hacer un paso extra, que tiene que ver con el ángulo de 360 grados. Pero el ángulo, así, sacado de la calculadora, es menos 45 grados. Entonces, mucho ojo ahí. ¿Cómo se llama esa notación en blanco? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba esa notación en blanco? La de BC. No, aquí pues estamos reportando el ángulo medido a partir del eje X positivo en sentido antihorario. Es decir, estamos tomando nuestro transportador y estamos midiendo el ángulo de esta manera. Como estamos acostumbrados a hacer la medición de ángulos. Es esto lo que está aquí en blanco. Es que pensé que tenía nombre esa... No, realmente no tiene un nombre específico. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con esta parte? Y bueno, otra cosa, para comprobarlo, puedes poner tangente de 315 y te da precisamente -1. Ok, bueno, también una manera de comprobar sería esa. Entonces, bueno, a veces uno va a necesitar medir el ángulo de esta manera, positivo, y en otras ocasiones, pues convendrá utilizar el ángulo negativo, el que se mide de forma horaria. Pero se dan cuenta que o sea, el punto al final es que que están hablando del mismo ángulo. Sí. Expresado de dos maneras diferentes, pero es la misma abertura. Ya sea que recorramos de forma horaria o de forma antihoraria. Estamos llegando a la misma inclinación. Entonces, este ángulo, si lo reportan, digamos, si ustedes hacen un ejercicio y encuentran un ángulo negativo, ok, especifiquen en qué cuadrante están midiendo ese ángulo. Y si no les gusta reportarlo así de forma con signo negativo y estar escribiendo en qué cuadrante, pues pueden hacerlo de esta forma. Sí, profe. ¿Vale? ¿Preguntas o comentarios antes de pasar a lo siguiente? ¿No? Ok. Vamos para el último ejemplo. ¿Qué pasa con el último vector? ¿Cuál es el ángulo que se está formando con la línea horizontal? Aquí tenemos al vector en sus componentes.
Ahora sí, bueno, otra vez 45, ¿no? Porque, no. Ay, no, es que vi el 5, perdón, no. Pues se hace Toma de positivo. partida A, toma de partida C, ¿no? Sí, este vector sirve para ubicar a la casa que está en el punto A partir de la farmacia que está en el punto C. ¿Quieres saber el ángulo? Sí. Pues sería la misma observación que había dicho, pero en este caso... Sí, me da 11.30. 11.30. Ok, Bueno, ¿con qué signo? Positivo, porque es 1 menos 1 entre menos 5, pues da un quinto. Muy bien. Entonces, Positivo. aplican el arco tangente a un quinto y encuentran un ángulo de aproximadamente 11 grados. Ok, muy bien. Siguiente pregunta a indagar. ¿En qué cuadrante se está midiendo ese ángulo? En el En tercero, el ¿no? tercero. Tercer cuadrante. Muy bien, tercer cuadrante. Aquí nos auxiliamos, construimos un nuevo croquis, un nuevo sistema de referencia XY, tomando como origen el punto C, el punto de nacimiento del vector. Y aquí es fácil ver que el ángulo que se está formando, el que acaban de calcular, es este que está aquí. Este ángulo es el de 11 grados que acaban de indicar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces tendremos una forma de expresar ese ángulo de esta manera. Aquí está el cálculo que ustedes acaban de realizar. Directamente de la calculadora, ustedes encontraron aproximadamente 11 grados. El ángulo está en el cuadrante 3. Pero si quisiéramos denotarlo o reportarlo como estamos habituados a hacer, ¿qué es lo que hay que realizar a continuación? Sumarle 180 grados. Para que al medirlo con nuestro transportador, desde el eje X positivo, aquí está el eje X positivo, aquí está el eje Y, reportemos 191 grados. Ahí está. Si estuviera en el cuarto cuadrante no, si estuviera en el tercer, pero no son 270 o ¿cuándo pasa eso? O sea, sí podrías verlo así, o sea, 270 menos el ángulo, porque no ha llegado ahí. Pero creo Exacto. que sería mejor verlo de esa forma, como Porque 180, porque ya tocaste 180 y ahora te falta recorrer el pedacito de ángulo que te dio ahí. acabamos de obtener. Es que, por ejemplo, sí estoy acostumbrado a hacerlo como en el primer cuadrante, el ángulo menos 90, luego en el segundo menos 180, luego en el tercero 200 y así. Entonces, no creo que haya ninguna complicación en eso, no creo que es correcto. ¿O es mejor así? Así se acostumbra a que los ángulos siempre se midan de forma antihoraria a partir del eje X positivo. Sí, pero eso no cancela o no prohíbe que ustedes puedan reportarlo de esta manera. O sea, a 270 le quitan esta abertura, que voy a llamar alfa, y eso les tiene que dar 191 grados. O sea, también eso es posible. Pero claro, aquí necesitamos conocer el valor de alfa. O incluso, habrá tal vez alguien que reporte el ángulo de esta manera. Así, lo que está en verde. Y llamarlo el ángulo beta. También esa forma de expresar el ángulo es correcta, porque estamos llegando a la misma línea, a esta. ¿Sí todos lo ven? Sí. ¿Sí? Pero claro, este ángulo beta tendrá un signo negativo porque se está midiendo de forma horaria.
Solamente por esa razón. Se está uno más acostumbrado o es más común encontrar en la literatura que los ángulos siempre se miden de forma antihoraria, partiendo siempre del eje X positivo. ¿Preguntas, comentarios con estos ejemplos? Profesor. Ok. Vale, entonces vean lo que estamos encontrando ahora. Partimos de un vector que tiene dos componentes, X y Y, donde esas componentes son números reales. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Con estas cantidades, con estos dos números, construimos lo que se conoce como el módulo del vector. Ahí está, vean, ocupamos las componentes. Y ahora, utilizando esas mismas componentes, fuimos capaces de determinar el ángulo que forma dicho vector con el eje X positivo. Menos 45 grados para el caso del primer vector, 315 para el segundo y aproximadamente 191 grados para el tercer caso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo hemos ido haciendo la construcción? Ok. Lo que vamos a ver ahora es la siguiente situación. ¿Cómo podríamos hacer para conocer las componentes si lo que conocemos son el módulo y el ángulo que forma el vector con el eje X? Es decir, ¿cómo le hacemos para pasar, perdón, aquí, del módulo del vector y del ángulo Con el coseno, ¿no? a las componentes? Exacto. Con las funciones coseno y seno. Ahora vámonos a la inversa. Yo les doy el ángulo que forma un vector con el eje X positivo y les digo el módulo del vector. Entonces, Coordenada polar, ¿no? exacto. Es decir, vamos a hacer uso de estas dos razones trigonométricas. Para eso las vamos a emplear. Porque si de aquí despejamos RY, por ejemplo, la componente Y, ¿qué resulta? Que esa componente Y es igual al módulo del vector por el ángulo del seno teta. Perdón, por el seno del ángulo teta. ¿Sí notan aquí el despeje? ¿Sí? Vean entonces, estamos siendo capaces de recuperar la componente vertical de nuestro vector a partir de su módulo y del ángulo que forma con el eje X positivo. Y la otra razón trigonométrica nos permite obtener la componente X de ese vector a partir de conocer su módulo y el ángulo que forma con el eje X positivo. ¿Hasta aquí me van siguiendo con las ideas? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el ejercicio a la inversa para pasar de estos datos que tenemos a recuperar los que construimos la clase pasada. Simplemente para que vean que es posible hacer ese paso. Digamos que cerramos el círculo. De componentes pasamos a módulo y a ángulo. Ahora, de módulo y ángulo vamos a pasar a componentes. Entonces, tenemos esta indicación. Obtenga las componentes de cada vector de los problemas anteriores, pero ahora tomando como datos el módulo de cada vector y su dirección. Cuando uno escucha hablar de la dirección de un vector, de lo que uno, a lo que uno se está refiriendo es al ángulo. Y eso lo comento porque en los libros, por ejemplo, que tenemos en Classroom, ustedes van a encontrar muchas veces esa palabra. La dirección del vector es tal, 30 grados. La dirección del vector es 45 grados. Es decir, está hablando del ángulo. Bueno, entonces vamos con el primer caso.
El vector que ubica a la casa desde la, perdón, a la escuela desde la casa. Es el primero con el que comenzamos. Vamos a calcular su componente. ¿Recuerdan que su módulo era 3 veces raíz de 2? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Y el ángulo que se forma, o que habíamos calculado anteriormente, aquí está aquí arriba. Es 45 grados. Entonces, metemos esto en la calculadora y ¿cuánto nos da? El 3 que ya teníamos. ¿Recuerdan que este 3 lo habíamos calculado a partir de restar las coordenadas del punto final y el inicial? No, porque bueno, ahí como coseno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2, se hace Sí. la unidad con la que está ahí, pues ya da 3. Exactamente. Recuperamos el 3 que ya habíamos obtenido en la clase pasada por otros métodos. ¿Qué pasa con la componente Y? Lo mismo, es la ventaja de tener a 45 como ángulo, que tanto el seno como el coseno pues dan el mismo valor. Así es. Y ahí está entonces. Vean que estamos recuperando las mismas componentes, los mismos números. Vamos con el siguiente. Si no hay dudas con estos dos cálculos, vamos con el siguiente vector. Bueno, aquí les pongo, ¿no? Por lo tanto, estamos recuperando la misma forma que teníamos. Aquí está el 3, que es la componente X, y este otro 3, que es la componente Y. Vámonos a ver el siguiente vector. ¿Qué pasa con el vector de posición que ubica a la farmacia a partir de la escuela? ¿Cuánto valía su módulo? 2 raíz cuadrada de 2, ¿no? 2 raíz cuadrada de 2. Ok. ¿Y el ángulo que determinamos? 315. 315, ok. Listo. Lo sustituyen en las ecuaciones correspondientes. Encontramos exactamente las mismas componentes que ya conocíamos. El 2 como componente X y el menos 2, vean, con todo y signo, como componente Y. Hasta aquí, preguntas, comentarios, alguien que se haya perdido en algo, en algún paso. En eso de la 2 raíz de 2. Yo igual ahí. El 2 raíz de 2 lo calculamos la clase pasada. Fue el módulo de estos vectores. Lo hicimos acá. Después de haber puesto la definición de módulo, les pedí que calcularan los módulos. Ya me acordé. Aquí Ya. está. ¿Ok? Bueno, de ahí vienen, ¿no? Todos esos datos los estamos reutilizando. Bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta con esto? Profe. ¿No? Vale. Pasamos entonces con el último vector. Ya conocemos el módulo y calcularon ustedes el ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces, para el vector que ubica a la casa a partir de la escuela, ¿qué vamos a tener? Utilicen los datos del módulo que se calculó la clase anterior y el Tenemos ángulo. que la componente de X es igual
al módulo, que es raíz cuadrada de 26, Ajá. y multiplicado por el ángulo, que es lo cerramos en 11 porque, bueno, es que da números decimales, pero Ok, a ver, pero no es por el ángulo, es por el coseno. por el coseno, sí es cierto, por el coseno del ángulo. Ok, bueno, ahí viene ahí un detalle, ¿no? Con, con el hecho de que ese ángulo no es exacto, no es 11 grados, es 11.33. Entonces, bueno, si queremos la exactitud, pues convendrá meter en el valor del ángulo todos los decimales que tenga. Sí. Entonces, bueno, aquí se utilizó el ángulo de 191 grados. Eso nos regresa un valor de alrededor de menos 5.05. Sí. ¿Sí? En el caso de ustedes, no sé si están trabajando también en el 191 grados o 191.33 o si tiene más decimales, pues todos ellos. Depende cuántos decimales ustedes incluyen, pues este dato se va a acercar cada vez más al menos 5. Y algo similar con la componente y. Raíz cuadrada de 26, ahora multiplicada por el seno del ángulo de 191 grados, y eso se acerca al valor de menos 1. Así que aquí no es que esté fallando, solo radica digamos, la diferencia que estamos encontrando en los valores a la exactitud por cuántos decimales estamos trabajando o redondeando en el valor del ángulo θ. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, prácticamente es casi muy parecido a este que tenemos. Pero nótese que le estamos pegando correctamente a los signos. Menos 5 y menos 1j. Menos 5.05 y menos 0.97j. O sea, este vector también está en el tercer cuadrante. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con ese procedimiento? No, profe, ninguna. No, profe. ¿No? Bien, pues esto es la forma en que uno puede representar a un vector. Hay dos formas que se complementan, están relacionadas. Entonces, una cantidad vectorial, si lo podemos poner aquí a modo de ¿cómo se llaman estas cosas? Un diagrama. Lo que voy a escribir es lo siguiente. Cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Todos los vectores que ustedes se imaginen, que conozcan, e incluso aquellos que van a ver más adelante, toda cantidad vectorial la podemos representar de dos maneras. Voy a poner así. Si no recuerdo cómo se llaman este tipo de esquemas. La primera es, vamos a llamar la forma cartesiana. En forma rectangular. En forma rectangular. En esta forma rectangular, un vector, que vamos a llamarlo A, para utilizar otras letras. El vector A se va a escribir como AX por I más AY por J. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, es lo que primero que vimos la clase anterior. Hay otra forma. Podemos llamarla forma polar. Vamos a ponerle ese nombre. Forma polar. En la forma polar,
ponerlo aquí así. ¿Qué necesitamos para definir un vector? Sus ángulos. Su módulo. Sí. ¿Hay más de un ángulo? No, sería solamente nada más uno. sería uno, porque Sí. estamos manejando un vector. Entonces, aquí la forma polar, hablamos de un vector a través de su módulo, aquí, perdón, aquí, del módulo y del ángulo que se forma con el eje X positivo. Son los únicos datos, los dos datos que necesitamos. Ahí está. Entonces, vean, estamos hablando de la misma cantidad vectorial. Le voy a poner cantidad vectorial A. Cantidad vectorial A. Esta letra A representa, como les menciono, cualquier vector. Un vector de fuerza, un vector de aceleración, velocidad, posición, campo eléctrico, campo magnético, todas las cantidades vectoriales. Las van a poder ustedes representar de forma rectangular, utilizando explícitamente sus componentes, o de forma polar. ¿Cómo pasamos de la forma rectangular a la forma polar? ¿Cómo pasamos de lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha? Pues yo creo que el primero y más fácil de encontrar sería el ángulo, ¿no? Porque ya tenemos la componente Y y la componente X, entonces calculamos la arcotangente, no, Sí. es la arcotangente de lo que nos da y ya tenemos el ángulo. Exacto. Y, pues para el módulo tendríamos que hacer lo que es parecido al teorema de Pitágoras y sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Exactamente. Entonces posemos así. Esas serían las ecuaciones que nos permiten pasar de la forma rectangular a la forma polar. Con estas dos ecuaciones que están en color azul, ustedes pasan de la forma que trabajamos la clase pasada, que era esto de hablar de las cuadras. ¿Cuántas cuadras hacia el este? ¿Cuántas cuadras hacia el norte o al sur o al oeste? Y encontramos una nueva representación con estos dos datos. Ahora, si estamos en la forma polar, es decir, nos están dando el módulo y el ángulo, ¿cómo pasamos ahora a la representación rectangular? Con las funciones seno y coseno. Ok. ¿Qué escribiríamos entonces? A ver, ¿qué Por componente ejemplo, quisiera? para la componente X sería Ajá. la multiplicación de el coseno del ángulo Por por el módulo. por el módulo. Por el módulo. Muy bien. Exacto. Esa es la primera. Ya tenemos este elemento, ¿no? El que va acompañado ahí. Ya tenemos este elemento. ¿Cómo obtenemos el siguiente? Componente de Y igual a el módulo por el seno del ángulo. Exacto. Por el valor del seno del ángulo teta. Y ahí está. Pasaron de estos dos datos a tener la forma rectangular del vector. Bien, jóvenes, pues entonces ya se han abierto las posibilidades, porque con esto ya ustedes pueden hablar o escribir un vector dando las componentes explícitas o bien dando su módulo y su ángulo. ¿Sí queda claro aquí? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces, me voy a regresar al primer ejercicio, bueno, a la lista de cantidades vectoriales que vimos. Y esto que está aquí parafraseado,
Velocidad igual a 20 kilómetros por hora en dirección noreste. ¿Qué forma está dándose aquí? ¿Rectangular o polar? Está dado en su polar porque dice cuánto mide el vector, o sea, la magnitud en su unidad Ajá. y en qué dirección está Exacto. dirigido. Exacto, que ustedes bien dijeron que eran 45 grados. Entonces, ¿cómo, si este vector así dado, lo queremos expresar en términos de sus componentes rectangulares? Es decir, escribirlo de esta manera, ¿qué es lo que hay que Pues hacer? el ángulo sería la tangente de cotangente de X, de Y sobre X. Bueno, más, Pero, ¿no? ojo, ¿en qué representación estamos con esta frase? Polar. Polar. ¿Sí todos queda claro que es polar? ¿Es la representación polar? Sí. Ok. Queremos Queremos vectorial, ¿no? y queremos darle la forma rectangular con sus componentes ahí explícitamente. Entonces es ¿Qué la hay que otra hacer? fórmula. ¿A cuál otra Entonces, fórmula? la que es de polar a rectangular. Ajá. Está escrita ahí que es AX igual a lo que viene siendo Ajá. la magnitud de R, que es el vector, Ajá. Y en este caso, por el coseno del ángulo. Ajá. A ver, Y lo ¿quién mismo para escribiríamos Y. aquí? A ver, ¿quién escribiríamos aquí? ¿Cuánto vale Bx? Es el módulo de velocidad. Ajá. O sea, en los 20 kilómetros por hora. Sí. ¿Muy bien? Multiplicado por el coseno de 45. Correcto. Y esto por I. Recuerden que estamos queriendo obtener la forma rectangular. Después. Más. Ajá. Otra vez 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. Ajá. Por el seno de 45J. Seno de 45 grados. Muy bien. Por el vector J, que nos indica movimiento en la dirección vertical. Podemos reducir aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer varias cosas. Una que se me ocurre es factorizar el 20 kilómetros por hora, porque aparece aquí y aquí del otro lado. Entonces podemos factorizarlo. 20 kilómetros por hora. Y abrimos corchetes o paréntesis, como ustedes gusten. ¿Cuánto vale coseno de 45 grados? 1 sobre raíz cuadrada de 2. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y esto va por el vector I. ¿De acuerdo? Aquí está. No hay que olvidarlo. Después. Más. Más. 1 sobre raíz cuadrada de 2 en J. Exacto. Aquí este es un 2. Y esa es la expresión que yo les dije hace casi al inicio, ¿no? Sí, lo que le preguntamos por qué salía la Exacto. red, ¿no? Exacto, porque esto que está aquí descrito en palabras es la representación polar. Es decir, nos están dando el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje X positivo. Y aplicando estas ecuaciones de color amarillo, que conocen, estas incluso ustedes las pueden encontrar de trigonometría también, nos proporcionan la forma rectangular. ¿Cuál será la forma rectangular del último ejemplo? Ese que teníamos acá, de la tensión.
A ver, ¿cuál será la forma rectangular de ese vector que el enunciado nos lo está representando en forma polar? Pues sería... Eso ya se multiplica directamente por, bueno, los 10 newtons por el coseno de 30, ¿no? Coseno de 30 grados, ajá. Bueno, de la y esta del ángulo del X, pues la Y, pues. Ok, Y. Se le pone, Vale. ajá. Y el otro sería igual, 10 newtons, seno de 30 grados de J. Más 10 newtons, seno de 30 grados, J. Ahí está. Calculan cuánto vale coseno de 30 grados, seno de 30 grados. Y ya tienen la forma rectangular de esa cantidad vectorial llamada tensión. Quedaría 8.6 por I más 5 por J. Ok, lo anoto aquí abajo. ¿Cuánto, perdón? 8.6 por I. 8.6. ¿Qué unidades tiene? No hay que olvidarnos las unidades. Newtons. Vemos bien. Newtons, dirección I. Correcto. Más 5 newtons. Ajá. Dirección J. Y dirección J. Ahí está entonces. Bien, entonces, ¿cómo pasamos de esta frase, que es la que nos habla de la representación polar, a la representación cartesiana? ¿Dudas hasta aquí? ¿Observaciones, comentarios con estas dos representaciones que vamos a estar utilizando de forma variada? Algunas veces un ejercicio les va a dar la información en forma rectangular y tienen que llegar a la forma polar. Y otros ejercicios a la inversa. El punto no es perderse, saber cómo pasar de una a otra. Ok, profe. ¿Todo bien entonces? ¿Queda claro cómo se pasa de una a otra? Sí, De profe. mi parte sí, profe. Hasta aquí todo claro. Ok. También cómo identificar si un vector está en un primer, segundo o tercer cuadrante. Sí. Bien, jóvenes, pues bueno, eso es lo que faltaba por revisar para finalmente obtener estas dos formas de expresar un mismo vector. Pues ese es el mensaje de esta sesión. Una cantidad vectorial tiene dos formas de poderse representar. Y uno puede pasar de una u otra aplicando estas ecuaciones que tenemos aquí abajo. Que si lo notan, provienen de trigonometría. No las estamos inventando, no estamos como que realmente viendo nada que no conozcan. Tal vez solamente cambiarle los nombres. Creo que es lo que más hemos hecho. Pero realmente la trigonometría aquí está presente. Bueno, jóvenes, pues a reserva de que exista algún comentario o observación adicional, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos estaremos reuniendo la siguiente. ¿Sí? Un buen día. Yo nada más quiero, lo puedo poner en la parte donde acaba de hacer de hace ratito, el de que pasó de tal forma a tal forma. Pero ¿esta? Ahí sí, nada más. Sí, ¿esta? ahí. No, la anterior. O acá abajo. Donde está los datos. Híjole, a ver. ¿Dónde? Del otro, el anterior a su izquierda, donde nos dan las de fuerza, es igual, ahí, nada más okay. Un ratito. Ok, jóvenes, pues bueno, entonces terminamos y nos escuchamos la siguiente clase. Claro, profe, hasta luego, que tenga buen día. Gracias, igualmente, hasta luego. Sale, profe, hasta luego, buen día. Hasta luego, Hasta profe. luego.